Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Como ya saben, estamos estudiando el libro de Éxodo en esta serie de lecciones y en esta lección en particular estaremos enfocando en la última parte del capítulo 28, donde veremos las últimas ropas que se están mencionando aquí acerca de los sacerdotes. Ahora, al principio estas lecciones sobre las ropas de los sacerdotes tal vez no tiene, vamos diciendo, una importancia tan grande en nuestras mentes, pero en verdad las ropas aquí simbolizan verdades espirituales que se aplican en especial a la vida del cristiano y cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, aunque al principio parece, o podría parecer que estas lecciones no son tan importantes porque hablan de ropas, en verdad tienen un significado muy grande, muy importante, y por eso estamos viendo estas cosas que se nos dicen aquí acerca de las vestiduras de los sumos sacerdotes. En lecciones pasadas ya hemos visto las ropas que se han mencionado. Vimos el efod y el cinturón en los versos 6 al 14, el pectoral 15 al 30 y ahora pues las demás que no se han mencionado hasta el momento son unas cuantas, así que vamos a concentrarnos en los versos 31 al 43. Para comenzar pues vamos a ver la primera parte y luego daremos comentario como siempre hacemos. Verso 31 dice: haz con tela azul toda la capa del efod. Tendrá una abertura en el centro para meter la cabeza. El borde de la abertura tendrá un refuerzo como el refuerzo del cuello de un chaleco de cuero, para evitar que se rompa. Confecciona granadas también de tela azul, morada y roja. Cuélgalas en el borde inferior de la capa y cuelga una campanita de oro entre cada granada. O sea que irá una granada seguida de una campanita de oro, luego otra granada seguida de otra campanita de oro, y así sucesivamente por todo el borde de la capa. Aarón deberá llevar puesta esta capa cuando oficie como sacerdote. Las campanitas sonarán cuando Aarón entre al lugar santo ante el Señor y cuando salga. De esa manera Aarón se librará de muerte. Bueno, viendo hasta aquí el verso 35, el 31 al 35, me gustaría ver el énfasis ahí final que se pone en el capítulo 35. La razón por esto, ¿verdad? La razón por estas campanitas en especial y las granadas y la capa del efod es para librarse de muerte, dice el verso 35. Ahora, muy importante, Aarón tiene que seguir estas instrucciones de sus ropas para no caer muerto en la presencia de Dios. Y podemos pensar o preguntar por qué esta instrucción. Debes tener estas cosas puestas o si no vas a morir. Porque cuando el sacerdote entra a la presencia de Dios, se debe reconocer que está en presencia de lo divino, del ser supremo de todo el universo. El sacerdote no se está presentando ante ningún rey terrenal, ningún gobierno humano, se está presentando ante el todopoderoso Dios, quien es santo y justo y bueno. Y el ser humano en verdad no es todas esas cosas perfectamente como Dios es. Entonces Dios da estas instrucciones para que cuando el hombre las sigue, se demuestra como alguien de fe, una persona obediente, una persona que sigue la palabra de Dios, y cuando hace eso, Dios lo considera por fe. Es decir, el sacerdote en este caso está obrando según fe, está obedeciendo las palabras de Dios y por eso no muere.
La razón por la cual puede morir es por lo opuesto, desobediencia. Porque si no hace las cosas que Dios le ha dicho y hace las cosas más como él piensa, siendo solamente un ser humano, entonces eso no es digno de estar en presencia de el Dios Todopoderoso. Se requiere fe, esa es la idea. Se requiere obediencia. Entonces las campanitas, todas estas ropas, en este caso la capa del efod que va sobre todo por afuera, ¿verdad? Todo esto es simbólico o demuestra la obediencia y la fe en la palabra de Dios para seguir esas instrucciones. El sacerdote demuestra todo eso y es importante llegar a la presencia de Dios por medio de fe, por medio de obediencia, y no solo por quienes somos, seres humanos, porque no somos santos, ni justos, ni buenos como Dios lo es. Entonces, la cosa importante aquí es fe y obediencia, y por eso se deben seguir estas instrucciones. Ahora, aparte de esto, recordemos que las ropas simbolizan honor y dignidad. Son muy bonitas estas ropas, ¿verdad? De diversos colores. Aquí en este caso, granadas en la parte del borde de la capa del efod que se pueden ver aquí a mero bajo. Y también las campanitas para sonar, para escuchar. Cuando el sacerdote caminaba, pues, se escuchaban estas campanitas, ¿verdad? Se escuchaba que se estaba acercando el sumo sacerdote y que estaba dentro de la presencia de Dios en el lugar santo. Entonces, estos detalles adicionales, las campanitas, esta capa del efod, que es la parte larga, ¿verdad?, de sus ropas, es importante porque sigue demostrando que el sacerdote se acerca a Dios por medio de obediencia y por medio de fe. Esa es la parte importante, ¿no? Y otra vez vemos que Él está haciendo todo esto ante la presencia del Señor. Y pues esa es la razón por la cual estas instrucciones son tan importantes para seguir. Bueno, en segundo lugar, no solamente la capa del efod y no solamente las campanitas y las granadas que deben ir ahí en esta parte, pero ahora se habla, comenzando en el verso 36, acerca de la placa de oro, y esta es una parte muy interesante. Vamos a leer el texto. Dice el verso 36: haz una placa de oro puro, grabada esta y graba esta inscripción en ella, como se graba en un sello: dedicado al Señor. Sujeta la placa con una cinta azul del tal modo que quede fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón la portará sobre su frente y así llevará toda culpa si hay algo que no esté bien en las ofrendas que el pueblo ofrezca. Pero él tiene que llevar siempre la placa en su frente para que el Señor acepte las ofrendas. Bueno, llegando aquí hasta el verso 38, y de igual forma vamos a ver esta última frase porque nos presenta la razón por todo esto. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué debe hacer esto, llevar esta placa de oro sobre su frente? Dice, para que el Señor acepte las ofrendas. El pueblo va a ofrecer ofrendas, sacrificios a Dios, según la ley, ¿no? Y el sacerdote las va a presentar a Dios. Entonces, de esta forma, él es un representante del pueblo hacia Dios, ¿no? Pero, en fin, lo que el sacerdote tiene que recordar es que más que todo, él y este ministerio deben ser dedicados al Señor. El sacerdote tiene la responsabilidad de asegurar que toda la adoración que se presenta a Dios sea aceptable a Dios. El sacerdote tiene que, pues, tener en mente, más que todo, si esto agrada a Dios, si esto está bien presentar a Dios.
porque todo se está haciendo con el enfoque de agradar a Dios. Entonces, esta placa de oro que llevaba ahí en la mera frente de su turbante es muy importante, ¿verdad? Porque significa que él está dedicado al Señor, no al pueblo tanto, a Dios. Nuestra dedicación no necesita ser dada a ninguna persona. No estamos dedicados a nadie cuando hablamos de las cosas de Dios, sino a Dios. Estamos dedicados a Él. Queremos hacer todo lo que hacemos de nuestra vida para Él, en honor a Él, para adorarle a Él, para magnificar su nombre, ¿verdad? Entonces, muy interesante que esta placa de oro debe recordar al sacerdote que lo que él está haciendo es en fin para agradar a Dios. Y por eso dice aquí, él llevará toda la culpa si algo no está bien. Ahora, muy importante, el sacerdote es el único que está ante el Señor, enfrente del Señor, en la presencia de Dios. Así que antes de presentar la adoración del pueblo, los sacrificios, las ofrendas, el sacerdote tiene que estar seguro que todo está bien según las palabras y el orden y las instrucciones de Dios. Y así pues, él está siguiendo lo que es importante para Dios. El enfoque está en que todo lo que él hacía era para Dios. Y él tenía que estar cierto que estas cosas estaban bien, que estaba siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Y otra vez se repite, ¿verdad? O repetimos nosotros la parte al final, donde dice, para que el Señor acepte las ofrendas. Nosotros ofrecemos, pero si nuestra adoración, ofrenda a Dios, no es digna de ser aceptada por Dios, Dios no la acepta. Dios puede rechazar una ofrenda. Esto tiene que ver con el corazón, esto tiene que ver con si seguimos, ¿verdad?, las instrucciones, si actuamos por obediencia. Todo esto va a permitir que Dios acepte nuestras ofrendas, nuestra adoración, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Por eso esta placa importante recuerda al sacerdote que él tiene que estar seguro que lo que está haciendo será aceptable a Dios. Él es la prioridad. Bueno, ¿qué más? Verso 39. Teje con lino fino la túnica. ¿Ok? Entonces estamos viendo otro detalle todavía, la túnica bordada y también el turbante. Entonces la túnica y el turbante, ahorita se mencionó la placa que va enfrente del turbante, pero ahora el turbante mismo, es decir, la cubierta de la cabeza, ¿no? Haz un cinturón que sea hecho por manos expertas. Verso 40. También harás túnicas, cinturones y turbantes para los hijos de Aarón, y de esa manera les darás honra y distinción. Así vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos. Luego derrama aceite sobre ellos, haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios, para que puedan ejercer como sacerdotes. Bueno, el turbante es la parte que va, ¿verdad?, sobre la cabeza, la cubierta, ¿no? Y los cinturones que ya se han mencionado. Todas estas ropas, incluyendo estos detalles finales que se están mencionando, otra vez se nos dice que son de honra y distinción, porque hay solo un sacerdote, uno, Aarón o uno de sus hijos, ¿verdad? Y sí, es un oficio especial porque sirve por representante a Dios. Y pues en la adoración del pueblo a Dios es un oficio muy importante. Miremos verso 41 cuando dice que hay que derramar aceite sobre ellos, hay que ungirlos, podemos decir, ¿verdad? Entonces, antes que un sacerdote entraba al ministerio del Señor, se le derramaba aceite sobre su cabeza, era ungido por este aceite. Ahora, un poco más adelante se nos va a describir este aceite más y cómo deben ser ungidos, pero aquí se menciona también, debemos entender que al ungir a un sacerdote,
es decir, derramar aceite sobre su cabeza, era para dedicarlo, era una forma representante de la dedicación al servicio de Dios. Y por eso aquí dice, y dedícalos a Dios, porque su ministerio va a ser ante Dios. Entonces, ser ungido, es decir, que se derrama aceite sobre la cabeza, es para dedicarlo al servicio de Dios. Otra vez, el sacerdote debe reconocer que su prioridad es hacer las cosas que están bien ante los ojos de Dios. Servir a Dios, ¿verdad? Era la responsabilidad del sacerdote. Bueno, y finalmente dice, confecciona, verso 42, para ellos ropa interior que los cubra desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. De esa manera no cometerán falta y se librarán de la muerte. Esta es una ley que deben cumplir siempre Aarón y sus descendientes. Bueno, la ropa interior, ¿no? Es decir, la ropa que va por debajo de todo lo demás, hoy, ¿verdad? Muy importante también. Y toda esta ropa, dice el texto una vez más, recordando la importancia de las ropas especificadas por Dios para los sacerdotes, era para librarse de muerte. Otra vez vemos esta frase que vimos al comienzo, ¿verdad? La idea es, una vez más, que el sacerdote todo lo que él hace es en fe y obediencia a la palabra de Dios. Las ropas son parte de esa obediencia. El sacerdote no puede entrar vestido como le da la gana. Tiene que entrar vestido como Dios ha dicho. Muy importante. Porque si no está vestido bien, según las instrucciones de Dios, no puede entrar a la presencia de Dios y vivir. Él va a morir si entra vestido de otra manera. Qué interesante, ¿no? La única forma para el sacerdote entrar a la presencia de Dios y no morir es si está vestido adecuadamente. Y pues tal vez nosotros podemos ver una conexión ya con la importancia de estar vestidos de Jesús, como dice el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 3. Si no llevamos la vestidura que es Cristo, ¿verdad? Si no somos ahora bautizados, como dice Gálatas 3, si no nos hemos vestido de las ropas que es Jesús, y nos acercamos a la presencia de Dios, Dios no nos va a aceptar. Por eso, estas cosas acerca de las ropas, ver aquí es tan importante porque tienen un significado para el Nuevo Testamento y la vida cristiana. El cristiano tiene que estar vestido de Jesús, las ropas santas de Cristo, para poder entrar a la presencia de Dios, ser aceptado por Dios. Si no, Dios no nos acepta. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos vestidos solamente de nuestras ropas, y nuestras ropas no son santas, no son buenas, no son puras, no son sin pecado. Entonces, por eso digo, esta lección es muy importante y vamos a mencionar esto de nuevo aquí en este resumen, ¿verdad? Las ropas, número uno, de los sacerdotes, pues llevan ciertas verdades importantes y esto por eso nos afecta también entender esto a nosotros hoy. Como ya vimos, eran para dar distinción y honor al oficio del sacerdote. Nadie era como el sacerdote, era único. Así, hoy en día, el Nuevo Testamento nos dice que hay solo un sacerdote, Cristo Jesús, el sumo sacerdote, quien ministra a nuestro favor en el cielo mismo, no en una tienda o carpa aquí terrenal. Cristo es el sumo sacerdote, como nos dice la carta a los Hebreos, sirviendo a Dios en el cielo para nuestro favor.
Entonces, distinción y honor, claro, estas ropas simbolizan a Jesús y por eso son tan importantes. Los sacerdotes ministraban en la presencia de Dios, como ya hemos dicho, y su trabajo, envuelto en la adoración del pueblo, traía bendición para el pueblo, pero también consecuencias para el sacerdote si no entraba vestido adecuadamente, como ya hemos dicho. Se tiene que seguir las instrucciones dadas por Dios. Número 4 dice que las ropas eran bonitas y sagradas, claro, otra vez porque simbolizan lo bonito y lo sagrado que es ser un hijo aceptado en la presencia de Dios cuando nos vestimos de Jesús. Aquí está otra vez el texto que hemos mencionado, Gálatas capítulo 3, verso 26 al 27, donde enfatiza el apóstol Pablo que al ser bautizados somos revestidos de Jesús. Quitamos nuestra ropa sucia de pecado y nos vestimos con ropas bonitas y santas de distinción y honor, porque es el Señor Jesús mismo quien nos viste de sí mismo. Entonces, cuando el cristiano entra a la presencia de Dios hoy en adoración, Dios no nos ve solamente quiénes somos nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros, porque estamos vestidos de Jesús. Vemos qué tan importante esta conexión, ¿no? Así que debemos estar seguros que estamos vestidos del Señor para entrar adecuadamente a la presencia de Dios, ¿verdad? Esa es la conexión. Y finalmente, número 5, como ellos, es decir, como los sacerdotes que estamos viendo aquí, bajo la ley de Moisés, los cristianos de hoy, nosotros, somos igualmente un sacerdocio santo. Y esto nos dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 5. Pedro dice que todo cristiano, todos, no solo unos cuantos, todos cristianos que nos hemos revestidos de Cristo, nos hemos vestido bien de Él, todos somos sacerdotes sirviendo a Dios. Si hemos sido bautizados en el Señor, si somos personas vestidas de Jesús, somos aceptados como sacerdotes en servicio a Dios. Claro, Jesús es el único sumo sacerdote, pero el resto de nosotros servimos como sacerdotes en su servicio. Todo depende si estamos vestidos adecuadamente. Somos sacerdotes santos si estamos vestidos de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí para nosotros ver esta lección es tan importante ver que los sacerdotes tenían que estar vestidos adecuadamente según las instrucciones de Dios para poder entrar a su presencia, adorarle, servirle y ser aceptados por Dios. Es lo mismo hoy, solo que los detalles han cambiado. Ya no llevamos estas ropas exactamente mencionadas aquí, llevamos la ropa quien es nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Ciertamente una ropa más digna y de más alto honor que las ropas de estos sacerdotes que estamos estudiando. Sin embargo, la conexión, la lección, la verdad espiritual es lo que queremos ver. Las cosas que se vieron en el Antiguo Testamento son para que entendamos mejor el significado de las cosas en el Nuevo Testamento hoy en día. Así que por eso son importantes estas cosas que veamos y aprendamos desde el Antiguo Testamento para poder aplicarlas en nuestra vida hoy, bajo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, hermanos, espero que esta lección nos recuerde, nos ayude para pensar bien, ¿verdad?, de nuestra vestidura ante la presencia de Dios, quien es Cristo el Señor, y en conexión, ¿verdad?, porque era tan importante las vestiduras de los sacerdotes en el Antiguo Testamento también. Muy bien, dejemos nuestro estudio aquí. Dios mediante, en la próxima lección entraremos al capítulo 29 de Éxodo, donde seguiremos viendo un poco más de los sacerdotes, pero se va a hablar de su consagración. Entonces nos veremos en esa lección, Dios mediante. Hasta entonces, que estén todos bien
Reciban un saludo, un abrazo y como siempre, gracia y paz.